Buenas tardes con todos, bienvenidos a la cuarta exposición del octavo seminario de divulgación matemática. En esta ocasión nos acompaña la doctora Roxana López. Ella es de la Universidad de San Marcos, realizó también un posgrado, maestría en la misma Universidad de San Marcos, doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Estatal de Arizona. Entonces ella, agradecerle nuevamente una vez más de todas las veces que nos va aceptando las invitaciones. Siempre es un placer contar con su presencia en nuestro ciclo de charlas. Le cedo la palabra, doctora. Ok, muchísimas gracias, Jaffer, y muchísimas gracias al grupo de estudiantes que año tras año, semestre tras semestre, trabaja justamente para esta divulgación de la matemática, que es un importante papel que tienen no solamente nosotros como profesores, sino más que nada ustedes que están viviendo la realidad de una carrera como es la nuestra. Muy bien, entonces repito nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a tener una conversación en realidad acerca de lo que tratamos de trabajar nosotros en el aspecto de lo que son las ecuaciones diferenciales con retardo. En realidad, el trabajo inicial de la modelación matemática es así como la matemática es un lenguaje de la naturaleza, de igual manera la modelación matemática es el arte de las matemáticas para comunicarse con el mundo exterior, más allá de nuestras aulas, de nuestras investigaciones propias, por ese cariño hacia lo que hacemos, que es la matemática, pues hay un sendero que tenemos que seguir, un camino que tenemos que seguir, que es justamente el de la popularización de nuestra carrera. Y este, por ejemplo, es un medio también para poder llevar a cabo ello, puesto que si está siendo grabado, entonces va a poder llegar a otros públicos y esa es la meta que debemos de tener todos, y en particular estoy segura que el grupo que ustedes en el cual ustedes están haciendo todo este tipo de divulgaciones, pues tiene como meta también. Bien, entonces, como ya les dije, es un arte tratar de hacer esto, puesto que como matemáticos, y yo lo he vivido también, nuestro carácter no siempre es muy comunicativo. Hoy en día sí, las nuevas generaciones ya son diferentes, pero la generación mía, por ejemplo, era siempre muy reticente a la comunicación, no con nuestros propios pares, sino más bien con la gente que no necesariamente hacía ni entendía lo que nosotros hacíamos. Hoy en día tenemos que hacer eso, todo cambia en la vida y lógicamente si bien nos costó probablemente al principio y nos sigue costando con los diferentes aspectos que nosotros abordamos, pero sin embargo pues establecemos ese lenguaje que es muy necesario y que hoy en día la juventud, las nuevas generaciones lo tienen que trabajar, ¿no? Ese aspecto también. Bien, este simbolito que ustedes ven aquí, que dice CEMAT Vida, es el grupo de investigación el cual yo coordino, junto con mis colegas no solamente de matemáticas, sino también de las distintas áreas que tiene San Marcos en particular, que es estadística, investigación operativa y computación científica, junto con los de matemática, tesistas, tanto de pregrado como posgrado. Los trabajos son de todo tipo, en general, en particular, mejor dicho, lo que hacemos es para las ciencias de la vida, estamos relacionados más con la parte de bioestadística y biomatemática, sin embargo, no perdemos la visión del propio trabajo dentro de lo que viene a ser las herramientas, mejorar las herramientas, y eso significa conocimiento de la parte teórica de la matemática. Bien, entonces de lo que vamos a hablar ahora, como les digo, es más que nada una conversación, los detalles ustedes lo van a poder ver ya luego cuando puedan tener el artículo a la mano, significa el de tener referencias históricas, es decir, cómo es que vamos caminando hacia una modelación del tipo que se propone aquí, y el por qué es que llegamos a ello, ¿no? Siempre hay ese tipo de, dentro de lo que es la investigación, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera lo voy a llevar a cabo? Siempre es eso, investigación es justamente la curiosidad de querer hacer algo. Dentro de lo propio teórico o dentro de lo aplicado, si queremos llamarlo así, a lo que hacemos, lo que trabajamos, modelamiento matemático. La población de una sola especie, es decir, cómo es que voy cambiando dentro de lo que se trabaja con una sola especie, en la cual pensamos que su dinámica viene a ser la más óptima, y cómo es que van cambiando los pareceres de acuerdo a cómo vamos haciendo cada vez más complejo el problema que nosotros vamos observando.
Algunos modelos con retardo se refiere a los anteriores inmediatos, y de los anteriores inmediatos pues vamos a pasar a los que vienen como modelos de tipo interactuantes. Eso significa, pues bueno, sí, siempre es bueno hacer el aspecto de una sola dinámica poblacional, pero no vivimos solos ni aislados, dependemos de otros recursos, dependemos de otras especies, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo ello nos lleva a reflexionar y les llevó a reflexionar a los que hicieron las propuestas en su momento, que son muchos, pero acá haré una pequeña reseña de ellos, lo que son ya las especies interactuantes. Ahí sí ya se va poniendo cada vez más real lo que vamos haciendo. ¿Lo otro no es interesante? No, lo otro es interesante puesto que nos deja abrir el camino justamente a ello. Bien, y mencionaremos al final lo que es justamente de estos modelos interactuantes, su modelo de solamente dos especies, un clásico modelo depredador-presa, pero que va sufriendo transformaciones de acuerdo a las consideraciones que vamos tomando en cuenta de aspecto, en este caso, de tipo ecológico. De igual manera, lo hacemos cuando consideramos uno de tipo epidemiológico, y de igual manera cuando juntamos antes y hacemos un ecoepidemiológico, porque ponemos interactuantes a varias especies y cada una de esas especies tiene sus correspondientes características epidemiológicas, de transmisión también de alguna enfermedad, bacteria o virus que se pueda suceder. Y de eso hemos visto mucho en las últimas décadas, en las cuales hemos podido apreciar justamente enfermedades que se producen por la interactuación de todo un círculo ecológico que involucra especies dentro de granja en particular, iniciándose ahí con el ser humano y ya luego ese ser humano que se comunica con otros seres humanos, ¿no? Entonces todo eso involucra una dinámica poblacional, pero ya se va haciendo más compleja mientras más vamos avanzando. Pero empecemos con lo poco. Lo poco significa no lo malo ni lo no necesario, significa el comenzar a conocer qué es lo que queremos observar ya en una dinámica más compleja. Bien, entonces miraremos ese por un lado, y también el aspecto matemático que siempre nos lleva a cabo tener que hacer las cosas, ¿no? Porque vamos pudiendo resolver cierto aspecto de lo que se pregunta, por ejemplo, en este caso para especies en la parte de ecología, pero también algunas cosas que a nosotros siempre nos da gusto de poder observar y que son justamente algunos aspectos matemáticos que son conocidos, pero que son determinantes dentro de lo que es lo que estamos trabajando, y además que tenemos que hacer el estudio correspondiente. Bien, bueno, y las simulaciones numéricas que nos ayudarán a ver de una forma u otra. Eso último, si bien es lo último, eso es lo que nos deja comunicarnos, por ejemplo, con las personas que no hacen matemática, pero que sí hacen uso de la matemática, si es que nosotros convencemos de que pueden utilizar esto como alternativa para contestarse algunas preguntas de lo que podría venir en los diferentes escenarios que se le podría presentar, y que es así como habla el matemático cuando traduce sus modelos que hace. Recordar esto, ¿no? Y es algo que escucho mucho, ¿no? Se dice, va a predecir, ahora que estamos con esto del COVID, los modelos matemáticos predicen. Momentito, sí, nosotros podemos decir qué ocurre de aquí a largo plazo, pero debemos de tener mucho cuidado porque de aquí a largo plazo las cosas también van cambiando. Entonces podemos pensar en otras cosas de incorporar a nuestro modelo, o de repente, por lo menos hacerlo por escenarios y decirle, si estás aquí, esto va a suceder. Si estás con estos valores, esto va a suceder. Eso es en realidad lo que nosotros hacemos, porque lo estudiamos así, en forma cualitativa, el todo, las variables con sus parámetros correspondientes a dicha dinámica poblacional. Bien, bueno, entonces ese es uno de los medios. Y empezamos aquí entonces mencionando lógicamente a nuestros antecesores. Siempre es bueno conocer un poco de nuestra historia, en cuanto no a la matemática, que tendríamos que retroceder muchísimo más, sino en cuanto a las últimas cosas que vamos haciendo. Y una de ellas, que es la que queremos conversar hoy día, es justamente lo de la dinámica poblacional. Entonces, las personas siempre nos preguntamos, y Malthus en el 1798 se preguntó cuántas personas podría soportar el mundo y bajo qué condiciones.
Interesante pregunta. Y pues bueno, tendría que proponerse algo, y él sí se propuso y escribió un ensayo incluso del principio de la población. Sigue avanzando los años y en el 1995 Cohen también piensa otra cosa y se propone, ¿no? ¿Será que la capacidad de soportar poblaciones en crecimiento dentro de los sistemas económicos y ambientales que se presentaran, ¿no? En ese momento ha sido una de las principales preocupaciones de las sociedades? Definitivamente no. Y en realidad es por eso que se nos escapa muchas veces lo que es el estudio de la dinámica poblacional. Pero claro, nuevamente la pregunta, y justo va en uno de sus libritos que él hace, que es de acuerdo a la pregunta que supuestamente Malthus se debió haber hecho. Esto es una pregunta que supuestamente Malthus se debió haber hecho para poder escribir esto que él propone como un ensayo para el principio de la población. No es precisamente que él diga esto, sino que es la pregunta que se pudo hacer. Y Cohen, en su libro de 1995, trata de responder a la probable pregunta que Malthus se hizo en 1795. Pero ya, desde ya, había la curiosidad. Y eso es justamente lo que los matemáticos nos distingue, la curiosidad. Entonces, como tal, hay que resolver problemas y como tal, hay que responder preguntas, ¿no? Fundamental. Entonces, durante, por ejemplo, este es un ejemplo de todas las oficinas mundiales de salud, se han hecho pregunta y media, no solamente en el exterior, que es donde está más difundido, por ejemplo, el modelamiento matemático y donde se invierte más para que sean un comité de apoyo justamente a la toma de las decisiones de estas oficinas, sino también acá en el Perú, siempre cuando uno se conoce, pues hay gente que se pregunta y dice, ya quiero ir más allá de las estadísticas. Pero no es porque dejen las estadísticas de costado, jamás, ¿no? Precisamente por eso mi grupo, sino por un trabajo conjunto. Pero, por ejemplo, en este caso, no teníamos historia. Estos son, voy a poner solamente, voy a hablar un momento de la enfermedad del COVID, que es por ejemplo, una historia de una enfermedad emergente. No teníamos historia. Hace un año y medio no teníamos absolutamente nada de historia, por lo tanto no teníamos datos. Entonces su tratamiento tiene que ser diferente. Y ustedes lo han visto. Todo el mundo comenzó a hablar de modelos matemáticos, todo el mundo, al principio con tablitas y después indicando que ya con un escrito que estaban utilizando el modelo CIR. Perfecto. Sí, el CIR es uno muy bueno. Sin embargo, es uno muy bueno para empezar las cosas, para empezar la situación, para poder visualizar algo, pero ya en el camino, y eso es lo que hace justamente el modelador matemático, va tratando de contestar preguntas que le va haciendo el interesado, ¿no? Y así como en esta dinámica epidemiológica, pues en la dinámica ecológica también dentro del estudio de las poblaciones. El comportamiento de la población también es algo que es muy preponderante dentro de lo que vendría a ser esto del modelamiento. Entonces, por ejemplo, lo puse porque no solamente esto interviene en términos de modelamiento de epidemias, sino también para cambios ecológicos, para la economía y todo alrededor de dinámicas poblacionales de las especies en general, la humana en particular. Y entonces hay diferentes tipos de dinámicas, ¿no? O sea, mejor dicho, dentro de lo que, del aspecto que cubre cada una de las especies, pues nosotros podemos comenzar a pensar, propone el modelador matemático diferentes tipos de dinámica poblacional. Y va poniéndolo un poquito más compleja, pero podemos dividirlas al menos en tres. Una de ellas es la dinámica poblacional discreta, la otra es la continua, y una más con retardo. Y hay algunas más que ya mencionaré en algún momento. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de hacer eso? Hay dos formas. El matemático dice, yo trabajo en modelos discretos, diferencias y todo lo demás, yo lo voy a atacar de esa manera. Perfecto. Viene otro y el mismo modelo dice, yo lo voy a tratar de la manera continua. Voy a usar ecuaciones diferenciales ordinarias de cambios temporales. Viene otro y dice, yo lo voy a atacar desde el punto de vista del cambio de otras dos, es decir, no solamente lo temporal, sino lo espacial, ecuaciones diferenciales parciales. No, yo, ojo, voy a considerar la historia que tiene esta dinámica de esta especie o de esta enfermedad y lo voy a tocar desde ese punto de vista, ecuaciones diferenciales con retardo. Eso es lo que viene a la cabeza, dinámica poblacional con retardo. Perfecto. Y ojo, a partir del mismo modelo, de la misma especie o de la misma enfermedad o de lo mismo que tenga que estudiar. Eso es mi ánimo
particular, personal, porque trabajo en eso, ¿correcto? Yo hago discreta, tú haces la continua, el otro hace la de retardo y la otra de parciales. Pero ninguno de los cuatro en ese momento se pone a pensar si es que respondía a alguna pregunta muy en particular. ¿Ok? Si ya en la historia de eso que usted está queriendo analizar luego ya desde el punto de vista matemático, no responde a algo muy particular, bueno, pues ese es un resultado teórico y será un resultado teórico muy bueno, probablemente. Y pongo los cuatro y combino los cuatro, mejor dicho, comparo los cuatro y doy mis gráficos y digo esto se diferencia de este, de otro, que es justamente lo que voy a hacer yo. Pero no me preocupo en que verdaderamente esto, y de repente el ejemplo inicial que se dio, estaba satisfaciendo lo que es una dinámica poblacional discreta. Entonces ahí es donde entramos a tallar con lo que es la investigación interdisciplinaria o multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque voy a trabajar justamente con las personas para que me digan qué especies o si existirán especies que puedan rendir la característica de tener una dinámica poblacional discreta. Y miren, leen esto, ya lo deben haber hecho. Las dinámicas poblacionales que evolucionan con generaciones no superpuestas es ese tipo de poblaciones, las cuales la dinámica poblacional va a responder. Ejemplo, la especie salmón, que nacen todos en la misma temporada. No es que nació acá y después al mes o a los días o a los segundos, a los minutos, no señor, es por temporadas, todos nacen por temporada. Y por lo general son especies marinas que justamente tienen una particularidad de tenerlos en reserva debido a eso, ¿no? O aquellos que se retiran, ¿no? O sea, aquellas especies que se retiran y que luego ya salen y se multiplican, es decir, se reproducen. Ese tipo es la dinámica poblacional discreta. La dinámica poblacional continua son generaciones superpuestas como la humana, ¿no? Hacemos en cualquier momento, en todo momento, estoy acá hablando y al segundo ya están haciendo alguien en el mundo. Son mejor descritas por las ecuaciones diferenciales, ya sean las ordinarias o ya sean las parciales, ¿correcto? Y lo que se presenta como alternativa, que es la dinámica poblacional por retardo. ¿Será que no, me puedo posesionar en los dos anteriores? Y ahí sí, si bien hay aquí una división de dinámica, se puede combinar con las otras dos. Los impactos en el crecimiento biológico no siempre son instantáneos, se dan cuenta, puesto que cuando uso las derivadas anteriores, al menos la de continua, pues los cambios no son tan instantáneos, es decir, no me infecto en este momento y en este momento me convierto en persona infectada. No soy una presa que como ahora y se convierte en depredador, menos, ¿no? O por lo menos en beneficio inmediato. No lo es, porque depredador-presa se ve desde ese punto de vista. No lo es, el beneficio no es inmediato. Porque tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Captura, comienza a dividir, transporta, si es que transporta, y si no va comiendo y no vuelve a comer en un buen tiempo, si es que captura a un animal lo suficientemente grande. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese proceso se puede colocar dentro de lo que viene a ser un proceso de crecimiento biológico que lleva un reto. Entonces, tenemos para escoger si es que nos ponen a nosotros un caso muy particular. Entonces, ya clasificadas las dinámicas, ojo, esas dinámicas no distinguían si era una sola población o si eran varias poblaciones, solamente indicaba cómo era el proceso para poderse caracterizar como esos tipos de dinámicas. Entonces, ahora tenemos poblaciones de una sola. Y vamos rapidito. Para las clásicas, esto se lo deben haber enseñado a usted en algún momento, o lo debe haber usted leído, como es la ecuación logística, la previa a esa, que era la ecuación exponencial. La ecuación exponencial llama la atención porque es la primera que se propone, pero cuestiones de dinámica celular, y sí, ahí trabaja muy bien, pero cuando se propone para que esa sea calificada como la dinámica de los humanos, pues no trabaja bien, o de cualquier especie no trabaja bien, porque se dispara su crecimiento, ¿correcto? E imagínense, ¿no? Las preguntas que se hizo Malthus, ¿no? ¿Será que puede sobrevivir? ¿Hasta dónde llegará con todas las condiciones económicas y todas las condiciones de ambiente que tengamos? Entonces ahí tenemos que ponernos a pensar que no. Y eso fue lo que la historia fue indicando y que por lo tanto tenía que ir cambiando. Pero bueno, esa es un poquito la historia de toda la dinámica poblacional en cuanto a la
en este caso lo exponencial y lo logístico. Muchas especies son fértiles solo por un periodo breve durante el año y los infantes nacen en una temporada particular. Eso es lo que decía sobre las discretas. De esa manera, cuando ellos estén preparados para comer alimentos sólidos, los recursos serán abundantes. Ah, ok, recursos. Ahí entra la parte en la cual con la exponencial no contaba. Y cuando ya cuenta con lo de recursos, porque tienes que tenerlos, si no, no sobrevives, pues ahí entra la logística. Y listo, son dos muy buenas alternativas. Es más, estas alternativas de nacimiento son consideradas en dinámicas poblacionales de tipo interactuante, ¿no? Pero inicialmente solamente para observar cómo crece y muere, nada más, sin tener en cuenta ninguna otra cosa. Bien, se va superando, y por ejemplo en este caso de este párrafo que se ha leído, pues tenemos la ecuación discreta en diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente pues demora, toma su tiempo y todo lo demás, sí, pero es por temporadas. Entonces esa es una ecuación discreta. Y el crecimiento exponencial pues va sin límite, ¿no? Y esto va diciendo, depende inmediatamente de lo que sucedió en el tiempo anterior. Entonces el estado nuevo depende del estado anterior inmediato. Y el cambio es proporcional, ya está. Entonces, en términos discretos, bien puesto esto y analizar, hay que analizarlo para el valor de R y saber si es que crece o si es que decrece. Listo, y hacemos un análisis inmediato de lo que vendría a ser esta dinámica discreta. No hay problema. Pero si tomamos en cuenta los recursos, entonces ahí sí hay que observar que vamos a entrar entre nosotros mismos en competencia por esos recursos. Pero bueno, eso es lo que uno le explica ya al alumno cuando ya propone el modelo logístico de esta manera. Pero hay un detrás, ¿no? Un detrás de cámara siempre, ¿no? Hay un detrás de ello que es porque previo a lo que es lo exponencial, le está agregando los recursos. Y cuando agrega los recursos, dice, mientras más consume, los recursos van bajando. Entonces, esa dinámica la incorpora, la acopla, y después simplifica y le queda en una sola ecuación para la población nada más, que viene descrita de esta manera. Y esto se convierte en lo que es la logística discreta. Una forma similar se hace también para la continua. Y entonces se empieza a hacer el análisis de todo esto. Aquí está la ecuación exponencial, ya es la continua, las anteriores fueron las discretas, aquí está la logística, la idea es la misma, en realidad se suele observar aquí lo que es el acoplamiento, perdón, en este primero, el acoplamiento del consumo de los recursos, o sea, la dinámica de los recursos, y esa se convierte en una sola, como es esta nuevamente, que es la ecuación. Bien, entonces si en todos los casos hemos partido de la exponencial y hemos llegado a la logística por A o B motivos, porque siempre aparece de alguna manera en alguna dinámica poblacional, como usted lo puede ver en los gráficos, siempre que presentan, por ejemplo, hoy en día, inclusive el comportamiento de los datos de alguna enfermedad, dice, inicialmente crece de manera exponencial, y eso se dice, ¿no? Y después ya se autocontrola. Y eso proviene a una logística, que es lo que está sucediendo. Ya no tiene a nadie más a quien contagiar, se tiene que autocontrolar. Entonces, son cosas de ese estilo que se pueden ir presentando. Ahora la de retardo. Bueno, pues entonces en la de retardo, ¿qué pienso? Lo que dije al principio, que todas estas dinámicas, la exponencial y la logística, pues hay que irlas pensando. La primera fue porque no eran superpuestas las poblaciones, la segunda sí, los nacimientos son superpuestos. En esta tercera vamos a condicionarlo también de que son superpuestas. Sin embargo, vamos a considerar el hecho de que no sucede, la dependencia no es tan inmediata, ¿sí? El cambio depende de los anteriores, de la historia que ha ocurrido, y eso se coloca justamente como un indicador de que este cambio está dependiendo del anterior, pero con un tiempo previo, ¿ok? Esto es lo que clásicamente llamaríamos la historia, es decir, ¿qué ocurrió antes? Eso es lo que va a influenciar a lo que va a ocurrir ahora, ¿correcto? Entonces, ese tratamiento es el que se coloca, es el que hace que se coloque un retardo que se llama de tipo discreto. Es una primera forma de mirar los retardos, de tipo discreto.
este que se está presentando, indicando que lo que está ocurriéndole a la población en este momento no depende de lo que esté dado en este momento, sino de lo que viene de atrás. Y ese está indicado por el TT-tau. El tau es un número fijo, llamémosle un parámetro, ¿no? Que puede ser generalizado, lo puedo tomar particularizado también. El matemático en particular dedicado a hacer las ecuaciones diferenciales con retardo lo toma como un parámetro más, va incluido para ser estudiado como un parámetro más, y afortunadamente él tiene muchas propiedades y causa la mayor cantidad de veces que se estudia una dinámica poblacional compleja, causa lo que viene a ser las bifurcaciones de tipo Hobbes, es decir, los rompimientos en determinados momentos, en este caso para un valor de tau, de la ruptura de la estabilidad. ¿Ok? Entonces es eso lo que tenemos, y eso también lo colocamos en la ecuación logística. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, lo que explica es que inicialmente tiene un crecimiento logístico que está dado por esta partecita, y luego los de ahora van a entrar en competencia con los del tiempo anterior para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, esto el tiempo anterior se convierte en un retardo nuevamente de tipo discreto, así se le llama a este. R es la tasa de crecimiento y la segunda ecuación ya está normalizada. En realidad aquí ya están normalizados los dos, perdón, esta de acá, porque si usted recuerda, la ecuación logística tiene un tope que se le llama la capacidad de carga en términos de dinámica poblacional. Es el tope, la saturación que se llama, ¿no? El número de saturación. Bueno, se expresa así normalmente, pero ya en el estilo normalizado, que es cuando ya comenzamos a trabajar, pues la expresión queda simplificada a esta, y hacemos el análisis ahí para ella. Bien, esto es lo que ocurre con la ecuación exponencial con retardo. Totalmente diferente a lo que usted imaginaba de lo que era la ecuación exponencial simplemente, ¿cierto? Crece, nosotros lo vemos en algunos gráficos de datos, ¿no? Crece inicialmente como una forma exponencial y ya está, ¿no? Y crece indefinidamente. No, la ecuación exponencial con retardo ya recibe ese apoyo que es justamente el hecho de que va a traer oscilaciones. Eso es matemáticamente hablando lo que sucede con este tipo de ecuaciones. ¿En qué nos concede a nosotros que tratamos de contestar preguntas esto que está sucediendo? Bueno, pues que no es tan suave lo que ocurre en la naturaleza. Tiene cambios que a veces son un poco bruscos, o son un poco periódicos, o son un poco como que oscilan. Eso es el juego de lo que proporciona el retardo también como una herramienta para la dinámica poblacional. Le permite hacer las observaciones posibles de que se acomode a los datos debido a la oscilación que va presentando el problema. Entonces, ahí vienen dos cosas, ¿no? Número uno, que la modelación con esto permite recolectar la historia, es decir, la importancia de la historia de un fenómeno, y dos, que esa importancia de la historia, miren lo que caracteriza, miren lo que ofrece para el caso de esta ecuación. La exponencial nada más, la que teníamos. Le ocurre esto para tau 1,5, ya está con retardo. Ocurre esto para tau igual aproximadamente pi medios, y ocurre esto para tau igual 2. Ah, qué interesante. Si usted está observando, pues bueno, esto va a tender a lo que vendría a ser una convergencia al final. ¿Correcto? Esto oscila periódicamente. Y probablemente para un mayor número de paso en este caso de la simulación, esto ya se convierte en una curva cerrada. Y pues, diverge, ¿no? Es decir, estable, se rompió y se convirtió en inestable. Eso significa, y es lo que aproximadamente cuando uno hace el análisis de esta ecuación exponencial, logra establecer que tau igual pi medios es el valor de este parámetro tau que determina justamente esa ruptura de la estabilidad, lo cual nosotros comúnmente lo llamamos una bifurcación o una bifurcación tipo Hobbes. ¿Ok? Se rompió. Listo. Y lo provocará en todas las demás dinámicas, en todas las demás ecuaciones que defina, pues bueno, también sucede con esta, que es la que establece Hutchinson, una vez que trabaja muy bien con la logística, él propone colocarle
justamente la que presentamos antes, el retardo aquí en la competencia entre la misma especie, intraespecífica, ¿no? Lo mismo, lo anterior, la capacidad de carga, este sí no está normalizado, es el no normalizado del anterior, es el previo. Lo puede generalizar inclusive, ¿no? Esta partecita de acá, este es un particular G. Esto de aquí, que es justamente lo que le permite a usted decir en realidad cuál es la tasa, o sea, R por todo esto sería la tasa de nacimiento de esta población. Ella puede cambiar, y esa puede cambiar de acuerdo a cómo sería esta G. Se analiza ya en forma general, con G con sus determinadas condiciones, continua, etcétera, 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 definida dentro de del intervalo, no solamente de 0 en adelante, sino desde menos tau hasta lo que viene adelante. En pocas palabras, reconstruye lo que sucede antes, lo reconstruye, lo une con la solución posterior que le proporciona esta dinámica. ¿Ok? Entonces, y trae muchas cosas. Entonces ya esto de acá al G se le llama crecimiento per cápita. El anterior era el crecimiento exponencial o logístico en general, pero para esta G, que vendría a ser esta en el caso de la logística con retardo, pues es el crecimiento per cápita, ¿no? Por cabeza. Ok. Y ese es el que lo coloca en términos del retardo. Ahí el crecimiento per cápita es al que le va a colocar eso. Es de ocurrírsele eso lógicamente a los que propusieron la forma general, que fue Hutchinson primero con su logística y luego con su generalización. Y bueno, pues hace esto, y este es uno de los resultados especiales que hace debido a que tiene que pasar por todo el proceso, y nosotros pasamos por todo el proceso, tanto para la unidimensional como para la bidimensional, y n-dimensional también si lo hubiera, ¿no? Entonces, en este caso, como usted aprecia, hace el estudio en términos de ello mediante una linealización, algo muy similar a lo que vendría a hacerse en las EDO. Donde va a variar es justamente en el polinomio característico que va a determinar los autovalores que van a definir finalmente cuál es el comportamiento alrededor del punto de equilibrio que usted haya escogido y del cual ha encontrado el jacobiano, la linealización, ¿cierto? Y observar qué cosa es lo que ocurre en cuanto a su estabilidad. Es decir, en pocas palabras, ese polinomio característico lo volveremos a ver, pero será polinomio, ya no. Se llamará ecuación característica porque ya no se convierte en un polinomio. Debido justamente a ese retardo, la expresión que va a aparecer nueva ya no va a venir un polinomio como lo veíamos en la CEDO, sino que viene una ecuación en ese lambda que nosotros necesitamos resolver. Y como el lambda puede ser complejo, pues esa expresión ya se hace más, no tan manejable como en la EDO, que también ya tiene sus proporciones grandes. Imagínense entonces ahora en la CDR. Es un estudio muy bonito que se hace por cada una de las propuestas. Esta en particular es más general, pero usted puede tomar muchas otras más, dependiendo de la característica que tenga G, que lo han considerado aquí como la tasa per cápita. Bien, esto es lo que ocurría con la linealización, en particular de la exponencial. Esto es lo que vimos, ¿no? Pi medio se convierte justamente en ese punto de bifurcación. Este es con logística, lo vimos hace un momentito también con la logarítmica. Para logística también se da lo mismo, fíjense, ¿no? Esto es para R igual 3,5. Si seguimos con R igual 3,5, perdón, R no, tau, perdón, tau 1 sobre 3,5, tau pi séptimos, ¿ok? Y el tau 0,51. Aquí de igual manera, pero consiguiendo también otro de los elementos que va a influenciar, ojo, porque al final no solamente tau es el que determina la bifurcación, es el número sí, pero ese tau puede estar también en dependencia de algunos otros elementos. Pero bueno, acá estoy poniendo el tau y estoy poniendo también lo que vendría a ser en este caso el autovalor que le corresponde, ¿no? Ya está. Bien. Ok, entonces, perdón, no el autovalor, sino uno de los valores de los parámetros con los cuales estoy trabajando. Bien, entonces ya en líneas generales se comienza esto a poner un poco más interesante en cuanto a lo que lo voy a proponer complejo. Aquí en lo anterior yo no consideraba para nada fallecimiento, solamente estaba considerando que nació. Bueno, era crecimiento, ¿no?
porque en el menos ahí está un poquito como que se desaparecen. Pero cuando es más específico en cuanto a lo que se recluta y en cuanto a lo que se muere, pues es una R-D y se termina, ¿cierto? Y al ser una R-D, entonces puede usted considerar que una o la otra tiene el retardo en sí. Entonces tiene que pensarlo muy bien para saber dónde lo va a colocar. Ese es uno, pero como matemático lo puedo colocar en los dos. Y inclusive puedo hacer un retardo discreto para el primero, para la tasa de reclutamiento, y otro retardo para la tasa de fallecimiento. Ahora, de repente no lo llamo así porque eso no, retardo en la tasa de fallecimiento no tiene mucho sentido, porque eso sí es inmediato. Pero sin embargo, como matemático lo puedo proponer. Y puedo comenzar a hacer el análisis correspondiente dentro de toda la teoría de las ecuaciones funcionales, que son esa característica particular que tienen las ecuaciones con retardo. Son parte de las ecuaciones funcionales, ¿no? Es parte de toda una batería funcional que nosotros tenemos sobre ellos con teoría de operadores y todo ello. Cuando lo llevamos a la altura de operadores, ¿no? O sea, nosotros podemos llevarlo al caso infinito dimensional y después podemos bajar, lógicamente, al caso de n-dimensional con el cual nosotros trabajamos. Bien, este es un caso particular de lo anteriormente visto. Estos son los resultados en los cuales se va a poder observar nuevamente cuándo es que lo que corta. Es decir, yo tengo que encontrar la línea que determina el cruce del tener la parte real negativa y la parte real positiva para que indique la negativa, que es estable, y la positiva, que es inestable, ¿no? Entonces, juntando todos esos conocimientos que tenemos muy similares a EDO, ahora yo juego con el tau, no con los demás parámetros. Los diferentes tipos de investigaciones que se han hecho con las EDO también encuentran bifurcaciones, señores, pero dependientes de otras variables. En el caso particular que usted involucre un retardo, aparte de ellas, va a encontrar justamente bifurcación con el retardo. Eso de fijo. Ahí definitivamente sí lo encuentra. La cosa es probarlo. Y ahí se lleva usted su tiempo para hacer una investigación sobre ello. Bien, aquí hay otro con retardo, miren, jóvenes. Esta es otra propuesta con retardo. A esta propuesta se le llama verdaderamente reclutamiento, ¿no? Está reclutando durante todo el tiempo que preceda para ese, de todo lo anterior, recluta para poder reconstruir la solución. Entonces, como un aspecto de reclutamiento también es una de las alternativas para retardo. A este se le llama retardo distribuido. Entonces, en todas las edades, por ejemplo, si es que quiero considerar eso, ¿no? Entonces, para todos esos valores anteriores, y junta todo. Este es uno de ese tipo y se le suele llamar por reclutamiento a esta integral. Y se le tiene como el retardo distribuido. Entonces ya tenemos dos tipos de retardo, el cual usted puede utilizar en el momento que desee. Y juega mucho con esta PS, que es el peso correspondiente a la suma igual a 1, ¿no? A más o menos como una probabilidad. Y si usted comienza a ponerlo más complejo, pues ya consideró lo que está reclutando en cuanto a nacer, o de repente inmigrar, también está en esa R, morir o emigrar, que puede estar en esa D, pero también puede considerar E, que es la cosecha, ¿no? Es decir, esto en una especie se entendería como un negativo más. Y le pone nuevamente esto y verá cómo se pone cada vez más complejo y lógicamente muy bonitos resultados que usted puede encontrar. Y nos pasamos rápidamente a las poblaciones interactuantes. Voy a ver el tiempo. Ok. Y una de ellas que se propone es la del CIR. Y efectivamente, en términos de la del CIR, en realidad hay muchas formas de colocar aquí en el CIR las características correspondientes a un retardo de tipo discreto. La gran mayoría lo pone acá en el proceso de la infección y está muy bienvenida. Lo ponen en el proceso de la infección para indicar de que el que entra en este momento como infectado está contagiando a los que estuvieron un momento antes, es decir, ST-tau. O si los dos están en ese proceso, pues a los dos les pongo el mismo retardo, T-tau, T-tau.
Es decir, el trabajo de Brouwer con Castillo Chávez, que son los grandes de la biomatemática, lo propusieron acá. Ellos no trabajan mucho con retardo, sin embargo, son muy buenos modeladores matemáticos y proponen esto, ¿no? Pero lo trabajaron en su correspondiente artículo. Y lo colocan aquí para indicar pues que el proceso de la recuperación también toma su tiempo y es de ahí de donde pasa nuevamente a ser susceptible. Entonces este es como si fuera un CIRS más que nada, ¿cierto? Denota a los individuos susceptibles y todo lo demás y tiene en cuenta todo el resto de cosas que tenía en cuenta el CIR. Pero pasamos también, como es interactuante, pueden ser los epidemiológicos, pueden ser los inmunológicos, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con las células T, las que ayudan a combatir alguna enfermedad, ¿no? Las que se replican, las que se sientan sobre estas células para engañarlas y después necrosarlas, las matan. Esas son poblaciones, si las tratamos como tal, entonces podemos también tratarlos como dinámica poblacional. ¿Lo podemos poner en contacto con la parte epidemiológica? Sí, señor. ¿Cómo eso va a influenciar justamente a la parte epidemiológica? Sí, lo acoplamos debidamente y lo estudiamos como dinámica poblacional. Claro que ahí son por separado, ¿no? Porque uno es el proceso celular y el otro es la propagación de la enfermedad. En la parte ecológica, de igual manera, puede ser que esta parte la enfrenten con con alguna enfermedad, con alguna epidemia para las mismas especies, y entre varias especies se transmitan uno al otro la enfermedad, y por lo tanto eso sucede mucho, se estudia mucho, por ejemplo, con las truchas, con los salmones, ¿no? Que parece mentira, son bien delicados, y ya se indicó que era de tipo discreto, pero lo podemos poner también como un retardo discreto. También están esas mixturas de modelos. ¿Ya? Algún otro día les cuento sobre los salmones, en tantas cosas que uno tiene que leer para dinámica poblacional, pues se da cuenta de muchas cosas que ocurren con estos animalitos. Bien, y llegamos a un huésped vector porque estamos ya a punto de trabajar de ver rápido, no nos voy a demorar mucho en cuanto a lo que es uno de los trabajos que ya en algún momento creo que les mostré a ustedes, pero en este caso quería mostrarles cómo es el proceso de la influencia justamente de este retardo en cada uno de ellos. Pues también podemos considerar los huésped vector, que son estas enfermedades como el dengue, la malaria y todo ello, el chikungunya, que es una enfermedad emergente, también no conocíamos nada, el mismo ébola, que en algún momento entró al Perú, pero no hizo mucha bulla, igual sucedió con chikungunya. Sin embargo, tuvimos mucho cuidado porque en ese tiempo yo asesoraba en la dirección de epidemiología. Se tuvo un movimiento tremendo para poder capturar a las personas dentro del establecimiento al que llegaban, de los aviones, porque venían de todos lados y en particular del África, donde estaba justamente el ébola muy fuerte, y se tenían que cuidar justamente de todo este tipo de cosas, ¿no? Se hacían los gráficos bien tremendos, bien feos, pero claro, eso no sale mucho al público porque según las autoridades puede asustar. Y de verdad que necesitamos asustarnos de vez en cuando, como ha sido esta vez, para poder tomar las precauciones correspondientes. Pero bueno, en ese caso no utilizamos retraso, sin embargo ahora ya podemos incorporarlo, bueno, como proceso ya de hacer un análisis en ecuaciones diferenciales con retardo. Y esto es lo que pasa con un huésped vector. Y también se hace un análisis y se encuentra justamente adecuadamente qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos y qué es lo que se debe cumplir. Si se dan cuenta, todos los resultados salen en términos de los parámetros y entonces lo que uno le indica son los escenarios. Ahora, si uno ya trabaja con datos, ya es otra realidad y otro acompañamiento de la persona que domine esta parte y que nos entregue datos lo suficientemente buenos y los pueda traducir a los parámetros que manejamos, porque ojo, es bien difícil. Yo lo he tratado de hacer y lo he hecho algunas veces, pero no tienen la información como nosotros quisiéramos tenerla, no porque no la tomen bien, sino porque no entienden los parámetros que nosotros utilizamos. Es por eso que tratamos de establecer un lenguaje en el cual ya ellos nos puedan ayudar a deducir en específico los valores de los parámetros.
parámetros. Bien, y llegamos a este señor que miren lo pequeñito que es, y ustedes lo han visto, ¿no? Depredador presa, listo. Este es un depredador presa. Aquí cómo se ingresa la presa, cómo lo van a consumir, aquí cómo se beneficia, y finalmente acá decirle pues que el depredador, si no tiene la presa, se muere. ¿Ok? Bien, entonces, en cuanto a ello, si bien es bien pequeñito, tiene tantos estudios por cada una de las formas que usted pueda ir considerando, por ejemplo, en cada una de estas FI, los puede estudiar en general, pero si va por lo particular, puede hacer el ingreso de lo que puede ser los retardos correspondientes a cada acción que signifique cada uno de esos términos que usted está poniendo como entradas y salidas de cada una de las especies. Solamente con DOSA hay gente que lo analiza y le coloca términos, algunas veces de tipo teórico, en cuanto ahí encuentra pues una variedad de cosas y riquezas matemáticas, y otras veces en cuanto a lo que esté analizando en una especie, y de igual forma también tiene el gusto de observar dos cosas: contestar las preguntas que le hacen, y dos, obtener resultados matemáticos, aparte de los numéricos, que es como se defiende para poder indicar lo que obtiene, los matemáticos, que es lo que a cada uno de nosotros nos gusta. Pero no es un trabajo solo, como usted puede ir apreciando. Bien, entonces, en el caso del que voy a presentar rapidísimo, es este depredador presa, ¿correcto? Como clásicamente lo conocemos. Y aquí vamos a hacer una indicación especial. Y en este otro término vamos a hacer otra indicación especial. Aquí en la forma como van a crecer las presas, y aquí la forma como se pueden morir los depredadores. Entonces, cada uno de ellos tiene un especial nombre, y uno de ellos es un alcance de tipo ecológico, que es el efecto Ali, que indica, hay varios tipos de efecto Ali. Uno de ellos, el más preponderante, es que si yo tengo muy poca cantidad de presa, entonces no me reproduzco mucho, ¿no? O sea, no se reproduce mucho la presa. Por lo tanto, entonces no habría presa para el depredador, y en ese momento se considera que la tasa de nacimiento es de tipo negativo. A eso se le llama el efecto Ali. Y hay de otros tipos: el fuerte, el débil, ¿no? El aditivo y el multiplicativo, que fue descrito por el ecólogo. Esta es una cuestión ecológica, pero que siempre el matemático trata de llevarlo al aspecto geométrico, y del aspecto geométrico trata de encontrar cómo ese aspecto que definió Walter Clyde Ali se puede colocar en términos matemáticos. Porque Walter Clyde Ali lo dice, ¿no? Dice de qué es ese efecto y qué está sucediendo en las poblaciones de especies, algunas, ¿no? Entonces, y el matemático que lo apoya, lógicamente, lo trata de observar, ¿no? Ah, ya, negativa, y después pasa a positiva, y después, entonces tiene 3 puntos de intersección con el eje de las X. El matemático comienza a trabajar, lógicamente, toda su maquinaria, y dice, ah, ok, entonces viene determinado por una forma muy específica, y esa forma muy específica es una cúbica, y es una cúbica que tiene 3 cortes, ¿correcto? Uno en el 0, el otro, perdón, el otro que es el M, que es el tope, o sea, la saturación, y el otro que es, perdón, esta es la saturación, el K, y el otro que es el M, que caracteriza a ese momento ya tengo suficiente presa como para que se pueda comenzar a reproducir, ¿no? Porque antes no podía, eran muy poquitos, ahora sí ya, y ese es el M, ese representa el M. Entonces, en conjunto, eso representa el efecto Ali. Entonces, hay un punto dentro de la población que me permite decir, de la población de presas, que me permite decidir que ya empieza la reproducción, y esa va apareciendo como nuevo de la logística. Si usted desaparece esto, lo hace uno, tiene la logística. Pero si entra, es porque está considerando el efecto Ali. Muy bien. Y el otro nuevo, lo nuevo aquí, lo que no se ve comúnmente, porque es 1 menos I sobre, puede ser sobre N, si es que lo caracteriza como una saturación, por I, otra vez, pero aquí sale sobre eta por X o N por X. Ah, esto es lo que es llamado Leslie-Gower, es decir, un modelo de depredador presa tipo Leslie-Gower, y está modificado por el efecto Ali. Aquí ya indica qué significa Leslie-Gower en particular para los depredadores, ¿no? Su forma
de desaparecer está dependiendo del número de presas. Era de esperarse, lógicamente, depende del número de presas que tiene. Eso es lo que trata de indicar como el tope máximo. Y las condiciones iniciales, ahí es el cambio tremendo, como alguna vez usted debe haber escuchado, de la CDR. La CDR no tienen como condición inicial puntos, valores. Tienen como condición inicial, ¿se acuerdan que les hablaba de historia? Bueno, pues historia. Tienen un intervalo de definición. Y es eso lo que consideran como lo que vendría a ser la condición inicial para uno de este aspecto. Ahora, esta fue una propuesta que me hizo en algún momento un amigo biomatemático, que él trabaja justamente con depredadores presa, pero en EDOS. Y había hecho él un trabajo donde había ubicado inclusive oscilaciones de tal forma que se convertían, perdían la estabilidad y había bifurcación de Hobbes. Inclusive él encuentra muchos ciclos límites, en el que él propone, ¿cuál propuso él? Él propuso esto, sin retardo, y esto, es decir, un Leslie Gower con efecto Ali sin retardo. Y este trabajito que se hizo es con retardo, ¿no? Propuesto por él para indicar, lógicamente, lo que clásicamente lleva el retardo, la logística. Y bien, las cosas ya cambian, pues ya no es lo mismo tratamiento que se hace en el caso de las EDO. Y esto es todo lo que va viendo, ¿no? Hay diferentes tipos de puntos de equilibrio, tiene un mínimo de 3 puntos de equilibrio y un máximo de 5, eso es lo que va usted analizando con cada uno de ellos, ¿no? El de total desaparición, el de libre del depredador, también otro libre de depredador, y este que es el persistente. Este es el que nos interesa y que interesa a un ecólogo, ¿no? O sea, el ecólogo no se interesa por el resto, porque esto es terrible, trágico. Pero como matemático me interesan todos, pero como matemático y haciendo modelamiento en ecología, me interesan solamente los que tengan valores positivos. Ya está. El interés está en varios aspectos. Usted trabaja donde quiera estar trabajando, pero al final es el mismo el trabajo. Y después tiene que considerar las condiciones suficientes para que podamos nosotros observar las singularidades necesarias como puntos de equilibrio que nosotros lo vamos a llamar clásicamente, que son los puntos en los cuales van a concurrir o se van a ir, van a ser estables o van a ser inestables según las condiciones y los parámetros que se vayan observando. Y estas fueron las cosas que se fue determinando acerca de dicho caso, ¿no? Como usted puede apreciar, cuando el M era igual a 0, sigue siendo un efecto Ali, pero es un efecto Ali de tipo débil, así se le llama, ¿ok? El otro era efecto Ali tipo fuerte. Cuando M es 0 es débil, pero también hay respuesta. Entonces, también se da lo mismo. Y aquí, para poder observar algo que siempre utilizamos es que, número 1, tenemos que saber si va a existir la solución. No necesariamente la encontraré, pero por lo menos tendré que garantizar eso. Número 2, que sea positiva. Acotación, algunas veces lo podré probar, otras veces no, muy probablemente, pero si puedo, lo hago, ¿no? Y lo otro es observar, pues, la estabilidad. Y observar la estabilidad nos lleva, en el caso de las ecuaciones diferenciales con retardo, a ecuaciones características. Ya no son polinomios, como usted puede apreciar. Eran solamente 2, ¿no? Por eso que sale uno que es de grado 2, a lo más en lambda. Pero ya aparecen estas expresiones, que son debidas al retardo con el cual estoy trabajando y a la forma como usted propone las posibles soluciones, ¿no? ¿Se acuerda como lo hizo en Edo? E a la lambda t, bueno, pues igualito, ¿no? Exactamente igual. Así propone que son las soluciones, pero como tiene retardo ya no va a salir polinomio, sino que va a salir ecuación. Y pues tiene que hacer la reunión de todo, la especificación de quién era X estrella, lo pone como tal nada más porque ya lo encontró antes, y trata de ver si es que puede encontrar algunas riquezas matemáticas. Y porque hasta lo que hemos hecho ya le puedo responder con simulaciones y todos al interesado. Pero si me interesa ver algunas cositas más, ¿no?, que podamos nosotros chequear, verificar, pues nos vamos al gusto ya de nosotros, que es la bifurcación de Hopf y la dirección que toma para encontrar justamente la bifurcación de tipo Hopf. Y eso lo determina el parámetro. Y sigo yo con las cuentas y sigo yo con los resultados correspondientes para primero establecer la estabilidad local inicialmente y luego para ver cuándo cruza la línea del complejo y cuándo deja de ser estable para convertirse inestable y en el medio para ser
probables ciclos límites. Las cuentas son un poquito de paciencia. Vamos a tener que probar, eso que les digo de pasar, de cruzar, es la famosa condición de transversabilidad que se utiliza tanto en la CEDO como también aquí, pero es un caso bien especial en las EDR, ¿no? Que usted ya lo toma con el sumo cuidado. Para detectar el tau cero. Ese es nuestro propósito, detectar el tau cero, que justamente lo que indica es estable, inestable y la provocación de estas bifurcaciones, ¿no? Provocando justamente una bifurcación de Hopf alrededor del punto de equilibrio que nosotros habíamos escogido para un tau igual tau sub cero. Es decir, garantizo la existencia de ese tau cero. ¿Y lo puedo encontrar? Sí, lo voy a encontrar en términos de los parámetros que se tengan. Bueno, este fue el trabajo que se vio sobre ello y como siempre tenemos que mostrar los gráficos. Estos gráficos, por ejemplo, este de acá abajo nos interesa a nosotros como matemáticos, pero este de acá arriba son los que podría uno mostrarle justamente al interesado, en este caso ecólogo, sobre lo que puede suceder en los diferentes casos. Aquí es con el efecto, este modelo que estamos nosotros observando. Déjenme ver si ahí está el tau, no, creo que no lo puse. Acá hay más. El parámetro de retardo tau es el interesante, ¿no? Aquí él es el que en realidad determina todo. Este es tau, ahí está, ¿ok? Este es con un tau igual 1,2, este con el 1,35 y este con el 1,5. Como usted puede observar, este va a ser estable, tanto la presa como el depredador a su determinada cantidad, y este va a ser oscilatorio, es decir, esto es periódico, ¿no? El otro también es oscilatorio, pero este es periódico. Y al ser periódico, acá lo pierde y se convierte en inestable. Entonces, estable, periódico y inestable, rompió, y esa es la bifurcación de Hopf ya en la vista gráfica de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque aproximé el valor de ese tau cero dentro de la demostración, aparece la forma en términos de los parámetros, y si yo me doy valores de los parámetros correspondientes a lo que estoy observando, pues entonces obtengo el valor del tau correspondiente a los valores de los parámetros con los cuales estoy trabajando. Claro. ¿Qué especies satisfacen esto? Bueno, pues esa es una pregunta que nos podríamos hacer si este trabajo hubiera nacido de una necesidad ecológica, ¿correcto? Pero nació de un planteamiento ya, de un sistema que se entiende que es, y por lo tanto, si se le explica al ecólogo, él sabrá aceptar qué especies satisfacen con tener un efecto de tipo Ali, son casi la mayoría, y también de igual manera ese tipo de Leslie Gower, que es que tenía una capacidad de carga dependiente de la presa para lo que vendría a ser el depredador. Entonces, explicado eso, conversado eso, lo podemos decir, nuestro anhelo aquí era lógicamente encontrar esta bifurcación de Hopf, y esto es lo que tenemos ya en revisión como resultado de lo que vimos en este tipo de depredador presa, solamente 2. Ahora imagínense que usted le coloque otros tipos de envergaduras a cada uno de esos modelitos y le ponga el retardo, un retardo que fue pensado, ¿no? Donde lo ponemos, y le pondríamos pues el retardo de repente en el efecto propiamente Ali, que era la tercera multiplicación que se veía en un comienzo. ¿Ok? Aquí está lo que ocurre con todo, hacia atrás, que es el mismo modelo con los diferentes taus, ¿no? Los valores de tau que justamente lo tomamos con cada uno de los anteriores. Bien, entonces esto justamente fue un colega, el profesor Eduardo González, que es de la Católica de Valparaíso, Chile, quien hizo el problema en EDO, y aquí ya está en EDR, ¿no? Y hay otras propuestas que se pueden hacer acerca de lo que les acabo de comentar. Esto es entonces de una forma u otra justamente el alcance que tiene, el impacto que tienen los retardos en la dinámica poblacional. Ahora, en cualquier otro tipo de dinámica, definitivamente sí, ¿no? Lo que se ha tratado de ver acá es que lo que sucede con la incorporación de un retardo discreto, un retardo distribuido, es ese movimiento oscilatorio que le permite acercarse un poco mejor a lo que es la dinámica de la naturaleza.
¿no? El otro, el EDO, es muy bueno acercándolo lo más suave posible, pero con un poco de oscilaciones, pues la cosa va mucho mejor. Y por lo tanto, si bien es más difícil que la EDO analizarlas, pues también es una muy buena referencia una vez que usted hace una con EDO. ¿Correcto? Bien, entonces le agradezco al grupo GEM, que siempre tienen la cordialidad de invitarme, y espero haber servido por lo menos como una cuestión de divulgación, como se indica en este octavo seminario, y también que estamos a su disposición como grupo de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. Y, me he olvidado de invitarlos para fin de mes, para fin de año, que es en diciembre, que tendremos el 16 en Biomat, que es el seminario de biomatemática, en el cual tenemos 25 invitados, del extranjero todos, y también peruanos, en cuanto a que su propuesta de trabajo está abierta. Si usted tiene algún trabajito que nos quiere mostrar y después poder discutir y hacer más cosas, bienvenidos están. Y también para poder conocer cuáles los diferentes ámbitos en el cual nosotros trabajamos. Diferente. Gracias, chicos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Si tienen alguna pregunta que realizar, la pueden hacer. Y Daniel Camarena dejó algo escrito en el chat que dice: ¿por qué en la ecuación logística con retardo, el retardo afecta solo al factor 1 menos x de t? Ok, sí. El nacimiento está dado y lo que está afectando es en este caso a la competencia que existe entre ellos. Que es esta parte que tú estás indicando rapidito. Bueno, te lo muestro aquí, que es esta partecita, que también se coloca aquí, mira, ¿no? En la primera parte, sin considerar el efecto Ali, aquí también está. Y en efecto, tu pregunta va a esto, ¿no? R por todo esto por X, que está aquí al final, sin mencionar a esto que es el efecto Ali. Pues sí, el hecho de colocarlo aquí es que con quien va a haber la competencia es con los que antes estuvieron dentro de esta, crecen, maduran, y con los que en ese momento hay una competencia de tipo por recursos, ¿no? En ese sentido. Ahora, si algunos lo quieren colocar también aquí, bienvenidos, inclusive pueden colocar uno que sea diferente, un retardo diferente, pero hay que darle la forma de. O sea, yo lo puedo colocar donde yo quisiera como cuestión matemática y de nuevo estudio, de una nueva investigación, pero si lo quiero ver desde el punto de vista de dinámica poblacional, tengo que saber por qué es que lo coloco. Entonces la respuesta a tu pregunta es que se coloca ahí porque entra a tener una competencia con los de un momento antes. Bien, gracias. Bueno, yo tengo más que una pregunta, es más como que una curiosidad. Sí, dime. Me pareció curioso. Es como, bueno, usualmente también los cursos de la universidad te enseñan que comienzas con el modelo CIR y así se va haciendo un poco más complejos los modelos. Entonces es como que conforme uno va avanzando, por ejemplo, si se especializa en biomatemática, es como que ya más o menos intuye cómo pueden ser los modelos o... Ok, mira, lo que decía al principio, ¿no? Uno es el matemático que quiere hacer modelación y otro es el que recoge ya el modelo hecho y lógicamente le coloca otros elementos más, con o sin razón, le coloca y sigue con la investigación matemática. El que hace el doble trabajo sí sabe por qué le coloca, ¿no? Entonces, es muy bueno siempre y sobre todo ustedes que son jóvenes saber por qué colocan, pues son los más curiosos, por qué colocan. Y si ya lo tienes, saber su historia, es decir, reconstruirla. Y la tienes que reconstruir, ahí viene la parte de la investigación, porque en un artículo te lo entregan ya servidito, ellos ya le hicieron los cambios, ellos ya hicieron todo, y solamente te dicen, este es el modelo que yo estoy estudiando. Entonces, ahí está un poquito el trabajo de comenzar a hacer esta historia, y ya después, en efecto, tú ya te vas acostumbrando a tener la idea de qué le puedes proponer a lo que te están diciendo. Sé si es que trabajas de manera multidisciplinaria, ¿no? Son dos aspectos diferentes. Si estás dentro de un grupo multidisciplinario, tú tienes que escuchar y tú propones. ¿Sabes quiénes son los que más rápido agarran la idea?
los que tienen la idea geométrica de los conceptos matemáticos. Porque hay dos cosas, y eso es muy bueno también en el aspecto teórico, ¿no? Que cuando tú sabes la parte geométrica de lo que quieres hacer, la parte analítica ya fluye. Pero si tú no tienes la idea geométrica, la parte analítica se te hace un poquito difícil de asumir. ¿Ok? Entonces, eso mismo, dentro de lo teórico, también sirve dentro de lo que es el modelamiento matemático en sí, que es una parte teórica que la estudias, que tú mismo luego, ya esto ya depende de ti, tú mismo lo vas adquiriendo, porque con la experiencia, lógicamente, lo haces. Y lo que tú decías, ¿no? Con el modelo CIR, todos empezamos el año pasado con el modelo CIR, todos hablábamos del modelo CIR para arriba y para abajo, pobrecito, el pobre fue el culpable de todo, de muchas cosas, no, bueno, entre comillas. Y hablábamos de ello, pero no sabíamos lo que hay por detrás. El que CIR le responde preguntas, y yo tuve la oportunidad de trabajar con estos señores, algunos de los señores que estaban en esta parte de ese grupo especial que crearon, creo que fue Vizcarra el que lo creó, pues alguno de ellos tuvo una curiosidad, un epidemiólogo, y trabajábamos muchas noches, él contándome más o menos lo que sabía, iba conociendo sobre esta enfermedad, y lo que quería saber, y íbamos proponiendo uno tras otro. Pasaban meses y ya habían pues lamentablemente hospitalizados en cuarentena, etcétera, 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 gente aislada, y entonces se comenzaban a preguntar, y ahora las camas UCI no teníamos la suficiente, ¿cómo quedamos? ¿Se acuerdan que hablaban del martillito y todo lo demás? Bueno, esas eran figuras reconstruidas, en realidad no nacía en un CIR, ya no, el CIR ahí ya se había puesto más complejo. Partes del CIR, sí, el CIR es fundamental conocerlo, de ahí partes, pero ya según la pregunta, ya lo otro lo tienes que contestar de acuerdo a la complejidad del sistema. Y ahora imagínate pues un modelo con mayores variables, ya la parte de repente cualitativa se hace un poquito más pesada definitivamente, y la parte de la simulación, de la aproximación de las soluciones, ahí comienza a acompañar, ¿no? En la parte del análisis numérico, todo ese tipo de cosas. Y te acompaña para lo doble, para lo que probablemente no puedes, no domines la parte teórica mucho, pero otros sí, se demoran más, pero trabajan la parte teórica, definitivamente sí. Pero bueno, eso es parte del trabajo que se hace con esto que es lo llamado biomatemática. Así que chicos, si algún día tienen alguna pregunta que hacer, aquí estaré yo para contestarles, o alguno de los jóvenes que ya también están en este trabajo de colaboración con el grupo. Gracias. Gracias. Oh, Daniel, ahí está Daniel. Una pregunta. Daniel Camarena. Sí, buenas tardes, profesora. ¿Cómo Muchas estás, gracias por la Daniel? ¿Qué tal? charla. Gracias a Bien, ti. bien. Un pequeño comentario acerca de lo último que estaba diciendo, ¿no? El año pasado se usó mucho el modelo CIR, y gran parte también dependía de la estimación de parámetros, y está involucrada la calidad de los datos y la disponibilidad misma de los datos, que inicialmente Perú adolecía bastante de eso. Creo que ahora ha avanzado un poco, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas, Daniel? Porque tú participaste también varias veces de las reuniones que teníamos, las grandes discusiones que se tenían acerca de la validez de los datos, el gran problema que se presentaba sobre ello. Sí, todo eso pues acompaña, ¿no?, a un modelamiento matemático ya in situ, ¿correcto? Porque en realidad cuando uno lo hace de manera teórica es generalizado y por lo tanto te muestra ocurrencias que pueden darse, ¿no? Escenarios que se van a presentar. Sin embargo, lo que tú dices ya es un análisis in situ, donde tienes que estimar los valores exactamente de los parámetros, y eso no es una cosa tan sencilla. Inclusive también lo comenzaron a hacer de una forma muy, ¿sabes qué riesgo nos corremos ahí? Que esa estimación sea muy pobre, no solamente por la calidad de los datos, sino por la forma como los estimas. Y ahí acarreamos error. Entonces, hay cosas muchas por discutir en ese sentido, y cuando es un grupo de donde todos colaboran y tratan de solucionar el problema que el otro tiene,
porque no es de su competencia, pero lo tiene y lo necesita del otro, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante que has mencionado, Daniel, de todos esos problemas que tuvimos al principio, de lo que se ha logrado ya desde ese año hasta ahora, con lo que es la generación de los datos abiertos, ¿no? Que se han corregido hasta ahora último, por ejemplo, con respecto a las muertes. Ustedes habrán escuchado a la doctora Edith Seyer muchas veces en las reuniones que hemos tenido, en las cuales ella, como conocedora de la estadística, como referente de la estadística, pues discutía mucho la calidad de los datos y afortunadamente las cosas han ido cambiando. Claro, había puesto una pregunta en el chat también, ya, que tiene que ver con la parte teórica, si es que tú sabes que hay una convergencia al equilibrio, no sé qué tan común es estimar la velocidad de convergencia. Si se refiere, esa ya es una parte de tipo numérico, ¿cierto, Daniel? En cuanto a lo que es la velocidad de convergencia y divergencias, sí. Inclusive eso, este tipo de cosas da el origen a la construcción propia de tus métodos numéricos para resolver lo mejor posible, lo más acertado las soluciones, ¿no? Mejor dicho, la aproximación de las soluciones, porque al final no son ellas, sino son aproximaciones, y ahí tienes que caminar de la mano, por ejemplo, con un especialista en este tipo de cosas, ¿no? En el que tratamos de que esas simulaciones, y además las estimaciones, como está mencionándose ahí, del acercamiento propio hacia la convergencia, en este caso sería hablando de estabilidad, por ejemplo, ¿no? Ese proceso de estabilidad, qué tan cercano y qué tan rápido llega, ¿no? En el viaje del tiempo. Eso que creo que es la pregunta. Son dos preguntas. Una es la pregunta con respecto a la solución en términos, yo lo miraría así, de la parte de estabilidad, y lo miraría por el otro lado, porque tengo jóvenes que hacen la parte de análisis numérico, la convergencia del método o de la estrategia que se utiliza para poder aproximar las soluciones. Si lo miramos de ese punto de vista, no sé cuál sea el que tú me estás mencionando, porque por ahí veo otra cosa también. Ah, no, ya está la pregunta. Sí, yo me refería a la primera, al concepto asociado de estabilidad. Claro. Pero sí, sí, también está la parte numérica, efectivamente. Sí, eso es una riqueza también, ¿ah? La parte de la estabilidad es la que juega pues todo, ¿no? La parte de estabilidad es, primero te dedicas a la local, inicias con ellos, sigues con la global y te acercas justamente a la medición de esa convergencia, ¿no? Muy poco en ese aspecto, pero no es imposible de poderlo analizar. Es muy interesante también tu pregunta, ¿no? Acerca de esa velocidad. Y dependiendo del tipo de forma de la velocidad, ¿no? Que sea la norma de la diferencia simple o la norma de su curvatura, ¿no? Son cosas diferentes que se pueden ir analizando y son cosas muy interesantes. Nace todo, se dan cuenta, miren, de todo lo que ustedes preguntan, hay cada vez cuestiones que se van afinando, ¿no? Estos mismos temas los podemos tratar por patrones, estos mismos temas los podemos tratar por preferencias y cosas por el estilo, por nodos, diferentes aspectos en que podemos tratarlo. Conocer en su totalidad todo lo que es epidemiología no es nuestro interés. Conozcamos lo que podamos, conversemos con los especialistas y con lo que nosotros sabemos tratemos de contestar y de apoyar lo que es justamente el hecho de la popularización de la matemática, en ese sentido. Porque desde ahí los pequeñitos se van a comenzar a dar cuenta y no creer que solamente ponerle una tablita en la pizarra o en la televisión, que es lo que han hecho los medios, ¿no? Nos han enseñado que eso es matemática, ¿no? No lo es, lamentablemente. Entonces, seamos nosotros mismos los comunicadores. Si nosotros nos convertimos en los comunicadores de la matemática, el éxito va a ser mucho mejor. Y así como ustedes están haciendo la divulgación, eso es hacer comunicación de la matemática. Hagámosla más, apoyémonos todos y hagamos esto realidad. Que algún día nos llame un periodista y nos pregunte, pues no a mí, sino a muchas otras personas más que están trabajando en otros temas también, muy aparte de la epidemiología y la ecología matemática, ¿no? Hoy en día. Ustedes mismos allá en la UNI tienen a muchos amigos míos, yo he trabajado en la UNI, ¿no? Muchos amigos míos que trabajan también en diferentes aspectos de esta parte de la popularización de la matemática. Tenemos que unirnos todos, esto no es cuestión de una universidad, ni nada por el estilo, ni de un grupo de investigación, ni nada, es cuestión de los matemáticos peruanos. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Gracias, Bien. chicos, por haberme Muchas escuchado. gracias. Y ya, si me permites nada más para cerrar. Claro, yo traje esta pregunta aquí que es teórica, porque la estabilidad, digamos, se trabaja en lo teórico, pero justamente tiene implicaciones cualitativas sobre la dinámica, ¿no? Claro. Y eso yo lo relaciono un poco con esto también que pasó el año pasado con el COVID, ¿no? Cuando se usaron los modelos SIR, como dice, ¿no? Quizás ese no era el modelo más adecuado y por lo tanto la estabilidad ahí podía haber jugado un papel al momento mismo de luego efectuar la estimación de parámetros o el mismo análisis numérico. Y en principio, cuando se inició todo esto, uno estaba como que un poco ciego todavía. Me dio la impresión de que fue así. Fue así, y es así, ¿no? El modelo CIR, mira, inclusive el modelo CIR tiene una infinidad de puntos de equilibrio, imagínate. Y un CIR ya modificado, ya no. Un CIR modificado ya tiene un par, 3 o 5, como el que mostré, bueno, en ese caso el ecológico, ¿no? Pero tiene ya un número finito y no infinidad. Imagínate, el CIR es un modelo difícil, no es un modelo tan sencillo. Pero ya está resuelto, ¿no? En esos términos, ¿no? Entonces, eso ya está resuelto. Y no tanto por su precisión que no podría decir algo, porque él en sí, por ejemplo, te contesta a todo lo que sea el sarampión. Te contesta y te contesta muy bien. Y te habla de la estabilidad porque te tienes que detener en un determinado momento, dependiendo de cuál sea tu población. Pero no te dice nada, no te decía nada ya después de un tiempo con respecto a esta enfermedad que tenemos ahora. No te dice mucho con respecto a las variantes que tenemos ahora, porque tendrías que hacer acoplamientos de CIR, correcto, porque por cada tipo de variante que se contagia, pues subdivides nuevamente a las subpoblaciones epidemiológicas, imagínate, y vas haciendo cada vez más complejo el problema. Y se va entrelazando entre sí. Entonces ya el análisis matemático se comienza a hacer duro, pero no imposible. Hay que tener sí bastante dedicación y trabajo y algunas veces sale en una, otras veces sale en un tiempo un poquito considerable, pero esa es parte de la investigación que nosotros sabemos hacer, así que no hay problema. Y estoy segura que ustedes, bueno, no necesariamente tienen que hacer biomatemática, estoy segura que ustedes en cada una de las áreas que trabajan y que se están formando, pues lo harán mejor de esa manera, ¿no? Teniendo la seguridad de que esto va para adelante y que va a salir, pero aprendiendo de los errores que se cometen. Muchas y ese gracias, fue uno, Daniel. Y sí, ese fue sí, uno. Y muchas aprendimos todos, en realidad, ¿no? Y es muy bueno que se haya observado ello. Bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, Porque se estoy... escucha bien, Roman. Gracias. Bueno, buenas tardes, profesora Roxana. ¿Cómo estás? Como no, nunca me he metido mucho en el área de ecuaciones diferenciales o la mate aplicada, pero me gustaba bastante, la verdad, su charla. Tengo la duda si es que, o sea, por lo que oigo, me parece ser de que están esperando que, o sea, parece ser que un modelo funciona hasta cierto punto y luego tiene que pasar algo o estudiar un nuevo evento en la naturaleza para poder realizar uno mejor y así avanzar el campo. ¿Es esta observación correcta? O sea, están como que se informan bastante del mundo físico, ¿no? Para avanzar el área. Sí y no. Están las dos preguntas. Y lo dije durante la charla. Sí hay acontecimientos que te provocan como lo que hoy en estos 2 años ha sucedido, que hay, el otro día escuché que había más de 20.000 publicaciones y creo que me quedo corta, y todos con el nombre COVID. Ponle COVID en cualquier Scopus o cosa por el estilo y te sale pues una cantidad tremenda, ¿no? En matemático, una cantidad tremenda. Entonces todo el mundo aprovechó lógicamente este tipo de acontecimiento para mal, ¿no? Pero este tipo de acontecimiento. Y eso, por ejemplo, nace de eso, ¿no? Es esporádico. Muchos de los que nunca creyeron en
en hacer modelos matemáticos en epidemiología. Se convirtieron en modeladores, entre comillas, en modeladores matemáticos. ¿Correcto? Entonces, eso sí nació de ellos. Entonces, ellos sí esperaron eso. ¿Correcto? Esperan los momentos especiales para, plum, ya tener algo. Pero hay otros que vienen haciendo esto de hace muchos años con la dedicación tan igual como cuando se genera algo que ustedes, porque yo siempre discuto ello, se le llama la matemática pura porque no lo es. Seguimos haciendo matemática, lo que sucede es que establecemos un lenguaje intermedio entre los que hacen otra área y nosotros. Eso es lo que aprendemos en el camino. Y toda nuestra experiencia matemática la volcamos en contestar. Pero claro, ya, como te vuelvo a repetir, está el doble trabajo. Entonces, eso es algo que se sigue, que acontece, que hay nuevas cosas. Y lo mencioné, ¿no? Yo puedo ir poniendo más términos. Por ejemplo, no quiero decir quién ni quién es, pero en un tema le pongo un nuevo coeficiente por ahí, por allá, se lo pongo periódico, se lo pongo dependiendo del tiempo, y ya generé otro problema. Pero no sé si eso que coloqué contribuyó a mejorar el modelo que tuve. Simple y llanamente porque mi intuición matemática me dice que eso me va a generar otras cosas y de repente resultados muy interesantes en los cuales yo voy a entretenerme como matemático y los voy a alcanzar. Entonces, son diferentes situaciones que se presentan aquí. En este mundo del modelamiento matemático, tómalo así, ¿no? En efecto, eso es lo que se presenta. Vas a encontrar de todo, de todo. Como en cualquier sitio vas a encontrar de todo en ese sentido. Y hay que aceptarlos a todos, porque hoy en día yo tengo, ¿cómo se llama? Me da mucho gusto que en cada evento que se haga pongan ahí, ¿no? Biomatemática, sesión especial COVID-19. Eso me llama la atención, pero bueno, pues es captura, ¿no? Es captura, es publicidad. Y si esa publicidad nos ayuda a popularizar la matemática, a buena hora. Solamente para eso, sí. Pero esa es la historia, Roma. La historia es que algunos ya venimos haciendo esto de hace mucho tiempo y hacemos, no necesariamente con un acontecimiento nos nace la idea para poder seguir avanzando, sino que ya la experiencia y la mancomunidad que existe entre los que hacemos esta área, no solamente acá, más están en el extranjero, pues nos permite ir llevándonos una idea. Este señor trabaja más en Edo. Ok, mira, lo he trabajado yo, ¿qué te parece si puede ir con un retardo? Tú ve dónde le pones porque tú eres la que dominas eso. Ok, entonces aquí puede ir en este otro lado correcto, vamos a desarrollarlo y vamos a compararlo con el Edo que tú analizaste. Aquí no pude llegar a ciclos límites, todavía. Tú llegaste a establecer 3 ciclos límites. Ajá, ya bueno, yo voy por bifurcación de Hobbes. Entonces voy a tener el tiempo suficiente para volver a hacer. Ahí que hay una conversación entre amigos que proporciona conocimiento matemático sobre un tema específico que es en particular dentro de la ecología. Y como te decía, de repente no hay especies que satisfagan eso, pero a algunos no les interesa, a otros sí. En epidemiología matemática sí, por lo general el interés es todas las enfermedades transmisibles. Por eso que nos dedicamos y cada modelo a veces no funciona para cualquier enfermedad. Es decir, si uno solo funcionara para las transmisibles, ya tendríamos resuelto el problema. Pero lamentablemente no es así, porque hay muchas cosas que influyen a las diversas enfermedades de las diversas formas, ¿no? Igualmente a las dinámicas poblacionales. Es por ello que sí van haciendo, pero no de oportunidades, algunas veces sí, pero no siempre. Entonces el avance de la biomatemática no depende de las oportunidades. De los biomatemáticos, probablemente sí, de los que se conviertan a esta idea, sí. Pero bueno, bienvenidos, porque de alguna forma u otra nos permite discutir y en la discusión está lo que uno aprende, ¿no? Y sé que aprende. Así que eso es muy bueno de hacer la distinción. Gracias, Romer, por tu pregunta. Gracias a usted. Gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Voy a saludar por ahí a Ruth. Comentario. Ruth ha sido profesora de ustedes también en la uni.
y ha sido mi alumna y ahora también es mi alumna de doctorado. Saludos, Ruth. Sí, dime, Daniel. Muchas gracias, profesora Roxana. Un saludo. Y Ruth está trabajando en ecuaciones diferenciales con retardo, conmigo. Así es. Aunque Así es. pronto ella será la sucesora para que comience a difundir también las ecuaciones diferenciales con retardo. Ella está aprendiendo más que yo. Muchas gracias, profesora. Un saludo grande. Igualmente. Sí, Daniel, dime. Allá, no, un pequeño comentario como complemento, de acuerdo a la pregunta que hizo Rommel, claro, y no sé si usted ha tenido esa experiencia, doctora Roxana, de que a veces tú planteas un modelo, ¿no? Un modelo epidemiológico en este caso, pero eso de ahí también, los resultados o las conclusiones van a servir como insumos para otros especialistas, quizás del MINSA, digamos, ¿no? Que les interesa responder ya preguntas de gestión. Entonces, la idea también es que este modelo pueda acoplarse, incluso lo pueden ver como etapas de una manera integrada. Y entonces hay bastante de eso también al momento de formular los modelos, ¿no? Perfecto, Y hacer Daniel. modelamiento matemático. En algún otro momento les contaré sobre eso. Justamente estamos acoplando la parte económica a la parte de la propagación de las enfermedades. Hemos analizado en un modelo que justamente se adecua para lo del COVID, con costos por recuperación, que son diferenciados por la recuperación en casa, recuperación en hospital sin cama UCI y recuperación de cama UCI. Entonces, todos esos costos los hemos reunido y hemos observado la dinámica de ello, ¿no? Con respecto a la dinámica poblacional, ¿no? De la parte epidemiológica. Sí, ya estamos incorporando eso. ¿Y sabe de dónde nació? Nació de la pregunta justamente de un epidemiólogo muy conocido que es el anterior director del Instituto Nacional de Salud, quien me hizo esa propuesta. Me mencionó inclusive un artículo donde no hay ninguna base matemática. Es decir, lo proponen, lo simulan, pero no tienen ningún argumento matemático que lo respalde. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo justamente en esta temporada con mis alumnos, pero ya con los matices que le hemos dado, ¿no? Con los matices de las propuestas que nosotros hicimos en su momento. Entonces, ya no es el mismo modelo. Ellos tratarán, los chicos, los tesistas van a tratar ese que sí estaba planteado, y yo ya sugerí algo, y ellos mismos, los jóvenes, porque en realidad uno como investigador se alimenta de la curiosidad de ustedes, chicos, de la curiosidad de los alumnos. Yo propongo una cosa y los alumnos lo buscan y hasta que lo encuentran no paran, ¿no? Entonces ya se hizo inclusive la implementación de ese modelo que tiene muchas variables, tanto epidemiológicas como de costos, y va a estar a disposición en un momento dado que lo mejoremos más, porque estamos justamente en conversaciones con los epidemiólogos para que nos digan qué les es más accesible, más rápido, porque ellos lo único que quieren es llenar, encontrar la curva y un informe, ¿no? Entonces, en ese sentido está la implementación generándose, y en algún momento se los comentaré también en alguna exposición dentro del Reuma Perú, o de repente en el Sembiomat conversamos sobre ellos, para que ustedes lo vean y lo pueden implementar en todas, ¿no? Y por otro lado, también estamos viendo que nuestros colegas están haciendo modelos en economía, pues a ellos también se los vamos a proponer para que acoplemos justamente lo que hacen a los modelos de epidemiología en este momento, pero también ecología, como la parte, por ejemplo, de pesca, que es algo que nos acoge mucho dentro de lo que es el Perú, ¿no? Para poder observar ese tipo de implementación. Alguna vez me lo comentaron los de la Dirección de Epidemiología, querían eso como respuesta. Eso es algo muy que ellos buscan mucho. Pero bueno, pues hemos tomado ese camino, ahora vamos a ir cómo nos va. Pero lo pueden replicar, eso es lo bueno, es que el conocimiento sea público, ¿no? O sea, los mostramos a ustedes ya agarran el hilo y hacen otras cosas, lo mejoran, lo superan y mucho mejor, ¿no? Entonces, lo presentamos, ¿no? Para que lo puedan utilizar. Esa es parte nuevamente de la popularización de la matemática. Si hacemos eso, la sociedad nos va a aceptar no como los nerds, sino que nos va a aceptar como aquellos que contribuimos también al progreso de la sociedad. Eso es lo interesante, ¿no?
que no se nos tenga el miedo correspondiente de ser matemáticos. Bien, muchas gracias. Gracias, Jaffer. Muy agradecido a todos ustedes. En realidad me siento muy bien que seamos un grupo en el cual han surgido varias preguntas que de repente son de interés para ustedes, pero vuelvo a repetir, sean ustedes los comunicadores, no de lo que yo he explicado hoy día necesariamente, pero sí del espíritu que tiene hacer este tipo de conferencias de lo que están haciendo estos jóvenes en el Gemuni, de la divulgación de la matemática. En algunos momentos se escucharán conferencias que son de repente con mayores detalles de cuestiones teóricas en las cuales se busca un argumento determinado y se logra esos objetivos. Y en otros momentos tendremos, o mejor dicho, ustedes tendrán la ocasión de escuchar justamente la parte de la divulgación de los matemáticos. Apoyémonos, chicos, porque ese es uno de los objetivos que yo tengo de vida, en el cual hagamos de la matemática no lo sencillo, no lo fácil, sino lo que apoya a las demás ciencias, que eso es en realidad lo que somos nosotros. Sigamos haciendo matemática, pero con apoyo a la comunidad. Gracias, chicos, y en alguna otra oportunidad volveremos a vernos. Gracias. Buena suerte y éxitos para todos ustedes. Chao. Gracias. Chao, chao.